En este video vamos a ver cómo hacer un conjunto de lencería. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Mi nombre es Fernanda y en este canal enseño patronaje y confección. En esta segunda parte, como especial por el día de San Valentín, les voy a enseñar cómo coser el conjunto de lencería que les enseñé a trazar en el video anterior. Si no vieron la primera parte, en pantalla les voy a dejar una tarjeta que los va a llevar directo a ese video. Si no, también se los voy a dejar tanto en la descripción como en la sección de comentarios. Espero que les guste mucho y que me dejen un comentario a ver qué tal les pareció el resultado final. Voy a comenzar por mostrarles los materiales que usé. Por acá tengo puntilla elastizada de 18 centímetros de ancho que teñí de rojo por esta ocasión especial. Para el refuerzo de la tanga hace falta un poco de jersey de algodón. En cuanto a los elásticos, voy a usar este de bretel de 1 centímetro de ancho. También voy a usar un poco de elástico de retención para las copas y si no tienen pueden reemplazar con elástico partido o quebrado. Se necesitan 4 argollas metálicas, estas son de 1,5 centímetros, también 2 deslizadores o correderas de 1 centímetro y además hace falta un desmontable igualmente de 1 centímetro. Y como siempre vamos a coser con hilo de poliéster y aguja punta bolita tamaño 75 once. Voy a doblar la puntilla sobre sí misma para acomodar todas las piezas al borde y luego cortar una por una. Este es el patrón de la tanga. Por acá tengo el par de piezas de las copas. Y este triángulo corresponde a la espalda del bralette. Este es el pedazo de algodón del que voy a sacar el refuerzo interno de la tanga, que lo voy a colocar haciendo que la flecha del molde siga la dirección del hilo de la tela. Comencemos a armar este bralette. Voy a tomar tanto las piezas de las copas como las de la espalda y las voy a enfrentar derecho con derecho para luego pasar a la máquina. A las copas las voy a coser por la curva, primero con costura recta a medio centímetro del margen y luego con zigzag bien al borde como simulando una costura de overlock. Siempre que llegue hasta la parte superior de la copa, es decir, del lado donde está el borde de la puntilla, voy a retroceder para asegurar bien la costura. Con la otra copa voy a seguir el mismo procedimiento que anteriormente.
A la pieza de espalda la voy a unir con costura de zigzag común. Voy a tomar al elástico de retención y lo voy a coser por el revés de las copas. Luego, sobre el derecho del triangulito, voy a coser una tira de elástico de bretel de 16 centímetros de largo. Al coser el elástico sobre las copas, voy a estirar apenas medio centímetro cada 4 centímetros del mismo. Elastizar esta parte ayuda a que la copa se pegue al pecho y no quede suelta. Ahora sí, vamos a pasar a la espalda y lo que voy a hacer es coser 2 costuras, una a cada lado del elástico. Entonces, con zigzag común, inicié cosiendo del lado izquierdo del elástico. En este momento no hay que elastizar. Y una vez que llegue a la punta voy a continuar un poco más para luego coser del otro lado. Acá tengo 4 tiras de elástico que se deben colocar a cada lado de las copas. En pantalla les voy a dejar la longitud de cada tira por talle. Así que a cada una la voy a poner sobre el derecho de las copas para después coser con zigzag común. Al elástico lo coloqué sobre medio centímetro del borde de la copa, que es el margen de costura que agregué a cada lado. Y voy a coser bien al borde del elástico sin elastizar. En este punto es muy importante hacer un remate, ya que si no se descoserá.
Vamos a comenzar a unir todas estas partes. Voy a pasar cada tira de elástico por las arandelas y alfilerear para luego pasar a coser. Por la pieza de la espalda hice lo mismo y aparte voy a armar el par de breteles regulables con tiras de entre 35 a 42 centímetros cada una, para pasarlos a través de la misma arandela. Continué por unir los breteles con las copas y una vez que completamos este paso ya podemos pasar a la máquina. En todas estas uniones cosí con recta e hice unas 4 vueltas de costura. Esta tira es el elástico que voy a utilizar en el bajo busto, que tiene la medida del contorno de bajo busto menos 4 centímetros. Entonces busqué la mitad, coloqué un alfiler y este punto es el que debe coincidir con el centro del triángulo. Así que puse el elástico por encima de la pieza de espalda y coloqué alfileres
para luego coser. Voy a coser del lado izquierdo del elástico con zigzag común, iniciando y finalizando con un remate. Lo que sigue es coser desde cualquier extremo del elástico unos 2 centímetros y desde allí puse la copa con el derecho hacia arriba. En este punto revisen que el elástico al bretel quede derecho. Del otro lado hice lo mismo. Inicié cosiendo 2 centímetros, desde allí coloqué la copa y cosí al borde del elástico realizando un remate al inicio y al final de la copa. Estos excedentes de elástico sirven para coser el desmontable.
Ahora pasemos a la tanga, que es súper fácil. Voy a tomar estas piezas y las voy a enfrentar derecho con derecho para pasar una costura de zigzag por la parte curva. Lo siguiente es enfrentar el derecho de la puntilla con el derecho de esta tira elástica, la cual debe medir la mitad del tiro que utilizaron más 2 centímetros como margen para unirla a la arandela. Sobre esto puse el refuerzo de algodón con el derecho hacia abajo. Por acá voy a pasar una costura recta y luego voy a cortar el excedente de elástico. Al refuerzo lo voy a voltear hacia el revés de la puntilla y voy a acomodarlo con alfileres para asegurarlo con costura zigzag. Por la cintura voy a coser este elástico, pero tengan en cuenta que tanto al inicio como al final hay que dejar un sobrante para completar la medida de contorno de cadera reducida. Esta tira debe medir la mitad de la cuarta parte de cadera reducida más 2 centímetros como margen para poder coser el elástico a la arandela metálica. También
tanto al principio como al final de la puntilla hay que hacer un remate. Al coser el elástico estire medio centímetro cada 4 centímetros del mismo. Ahora vamos a pasar cada tira por la arandela y cosemos de igual manera que hicimos con las tiras de elástico del bralette. Así de sencillo es hacer este conjunto, que espero que les haya gustado mucho y que se animen a hacerlo. Si querés aprender más sobre patronaje y confección de lencería, te voy a dejar una lista de videos que te pueden interesar. Espero que les haya gustado mucho, muchas gracias por quedarse hasta el final, me ayudas un montón con un like y también compartiendo este video a alguien que le pueda interesar. Te invito a que te suscribas y que actives la campanita para enterarte cada vez que subo un nuevo video. Les mando un beso y nos vemos la próxima. ¡Chao!